Buenas noches. Voy a presentar hoy a Hermes Millán Redín. Hermes es psicoanalista, poeta y guionista. Nació en Montevideo y hace 19 años vive en Tijuana, México. Hay un ruidito. Licenciado en Psicología por la Universidad de la República del Uruguay. Maestría en Adicciones por la Universidad de Valencia. Doctor en Comunicación Social por la Universidad de La Habana y postdoctor en Estudios Clínicos y Psicoanálisis por el Instituto 17 de la Ciudad de México. Actualmente dirige Instancias, un espacio para la clínica, la formación y la investigación en psicoanálisis, y coordina la maestría en psicoanálisis de la Universidad del Pacífico. ¿Vieron por qué tardaba? Estaba tratando de aprenderme todo esto. Bueno, su último libro publicado es La punta de la lengua, publicado en diciembre del 2020. La punta de la lengua, la poesía aplicada al psicoanálisis. Bueno, y hoy nos va a presentar el trabajo La terapéutica del discurso, psicoanálisis y comunidad. Bueno, Hermes, te escuchamos. Bueno, primero muchas gracias otra vez por la invitación. Para mí es un gusto y un desafío conversar con ustedes sobre las cosas que vengo pensando y trabajando. Leeré un trabajo que consta de dos partes. Tengo el temor de que esté un poco extensa la primera parte, si es necesario la voy a ir abreviando. La primera parte donde voy a presentar algunos conceptos o categorías teóricas desde los cuales se ha pensado este trabajo, y una segunda parte donde voy a transmitir una viñeta de intervención comunitaria hecha hace varios años, que fue el inicio de una serie de intervenciones que luego se continuaron en México. Bueno, comienza el trabajo con un acápite de Teun Van Dijk que dice: normalmente no hay forma en que la estructura social misma pueda afectar directamente al texto y al habla, ya que los grupos y las instituciones, en tanto tales, no escriben ni hablan o comprenden un discurso, sino por la mediación de agentes comunicantes como miembros de grupos y de categorías sociales. Teun Van Dijk. El texto comienza entonces. La terapéutica del discurso surge del entrecruzamiento de varias disciplinas, de sus teorías y sus prácticas. Intentaré primeramente presentar algunos de los conceptos de los cuales se nutre, para después dar cuenta de su experiencia. El discurso. Si de analizar discurso se trata, y si asumimos con Dominique Moguenot que la peculiaridad de esta disciplina radica en el objetivo de articular su enunciación con un determinado lugar social, bien podríamos suponer que dicho lugar social radica, se apoya o se amplifica desde el contexto de una práctica comunitaria. Podemos suponer en ese sentido cierta práctica comunitaria como un campo discursivo, o dicho de otra manera, como un recorte del amplísimo universo discursivo, como un recorte que, al decir de la propia Moguenot, sea espacio inestable de juego entre diversas fuerzas que se entrecruzan en una sucesión de infinitas configuraciones. La comunidad como agrupamiento humano y social puede constituirse al mismo tiempo en comunidad discursiva, en el sentido del grupo social que produce y domina determinado tipo de discurso. En relación a las condiciones de producción de un discurso, no solo interesa designar el entorno material e institucional del discurso, sino también las representaciones imaginarias que se hacen los interactuantes sobre su respectiva identidad, así como el referente del discurso. Una comunidad, en este sentido, es un lugar para un discurso, atendiendo especialmente este lugar no solo en relación a las caracterizaciones sociológicas
de este espacio social, sino fundamentalmente a las formaciones imaginarias que implican siempre la imagen que los propios participantes del discurso se hacen de su lugar y del lugar del otro. La comunidad. Definamos una comunidad como un grupo conjunto de personas o agentes que comparten elementos en común. Tales elementos resultan ser un idioma, costumbre, valores, tarea, visión del mundo, edad, ubicación geográfica, un barrio, una colonia, un estatus social, un conjunto de roles. Por lo general, una comunidad se crea una identidad común en base a diferenciarse de otros grupos o comunidades, generalmente signos o acciones, que es compartido y elaborado entre sus integrantes y por lo tanto socializado. Si quisiéramos destacar uno de los propósitos de una comunidad, diríamos que es unirse alrededor de un objetivo en común, como puede ser el bien común. Algunos autores señalan que basta una identidad en común para conformar una comunidad, sin la necesidad de un objetivo específico. Sánchez Vidal propone una serie de elementos a tener en cuenta: una localización geográfica de base, estabilidad temporal, instalaciones, servicios y recursos, estructura y sistemas sociales, y un componente psicológico resultante en el sentido psicológico de la comunidad, que se expresa en una dimensión vertical, la identificación o sentido de pertenencia, y una horizontal, el conjunto de interrelaciones y lazos entre los miembros comunitarios. La intervención en lo social. Cuando Batten analiza el concepto de desarrollo social asociado a la intervención comunitaria, sitúa dos condiciones para la organización de ese desarrollo. Uno, estimular a la gente a decidir con exactitud qué es lo que quiere y ayudar a lograrlo. Dos, presentar a la gente nuevas clases de satisfacciones y medios de realizarlas, habilitando a los involucrados para hacer elecciones más sobrias sobre las satisfacciones alternativas. Parece obvio que este modelo de abordaje y caracterización del problema, si bien puede tener un alto índice de repercusión práctica en cuanto a organización de las tareas, carece de una reflexión sobre las condiciones históricas y sociales que contextualizan una intervención. Una parte de la intervención social se ha fundamentado sobre este silencio, pero otra ha convertido la reflexión como una dimensión imprescindible de la propia práctica. Diversos autores coinciden en que la intervención social comunitaria debe caracterizarse por elevar el nivel del conocimiento de la comunidad, promocionar el nivel de participación, implementar y desarrollar intervenciones que dan respuesta a las necesidades y prioridades identificadas por la comunidad y los investigadores, permitir a los miembros de la comunidad el mantenimiento y desarrollo de los programas de servicio y apoyar técnicamente a sistematizar la información para que sirva de referente a la comunidad para otras acciones. El desarrollo de la comunidad, su metodología y su práctica. La intervención en la comunidad no siempre tiene como objetivo desplegar dispositivos orientados a la resolución de problemas, y aunque así fuera, la intervención será valorada no únicamente en relación a la pertinencia de los dispositivos desplegados, sino en relación a otros factores vinculados al desarrollo de los recursos materiales humanos de la misma. Dice en este sentido Ezequiel... Ernest, perdóname, pero hay alguien que pide, y estoy de acuerdo, si podés leer un poquito más despacio. Sí, disculpas. Dice en este sentido Ezequiel Aranderech: el desarrollo de la comunidad, como ya lo indicamos, no tiene como objetivo fundamental resolver determinados problemas, sino conseguir la participación de la comunidad para que ésta sea capaz de afrontarlos y, dentro de sus posibilidades, resolverlos. Promover el protagonismo de la gente hacia la esencia del trabajo comunitario. No hay desarrollo de la comunidad sin una corresponsabilidad gobierno-pueblo, o bien ONG promotora-pueblo, dice Ezequiel Anderegg. El propio Anderegg insiste en que los programas de desarrollo de la comunidad deben plantearse los diferentes objetivos enumerados. En primer lugar, la definición diagnóstica y la especificación estricta de la programación. En segundo lugar, la necesidad de crear un clima de interés en la comunidad a partir de la sensibilización y la motivación adecuada. En tercer lugar, la delimitación de la estrategia general de trabajo y los recursos tácticos implicados. En cuarto lugar, la definición de los instrumentos técnicos operativos para la acción.
En quinto lugar, la elección de pautas de actuación para una acción comunitaria, que Anderegg denomina como eficaz y humanista, incorporando en este sentido los llamados derechos humanos de tercera generación, el desarrollo de la autodeterminación de los pueblos, el derecho al desarrollo, el derecho al medio ambiente sano y el derecho a la paz. La participación ciudadana. Luis Araguren Gonzalo, habla de la participación desde la confusión público-privado, donde se cree que lo público pertenece al Estado, o se lo concibe como de todos, en el entendido de que no es de nadie. Señala también la paradoja de un nuevo hacer público, todo aquello que despierta curiosidad, como si esto significara necesariamente su naturaleza de interés público. Y si de paradojas se trata, los discursos sobre las drogas se sitúan, parecería, en este débil, inestable margen, donde lo público y lo privado se superponen, se chocan, se complementan y se excluyen. Si de paradojas se trata, podríamos señalar que si bien lo relativo al acto y la voluntad de consumo, en sentido estricto, pertenece al ámbito de lo privado, la construcción de un discurso alternativo es necesariamente una tarea colectiva y, en este sentido, abierta y pública. Habrá que entonces transitar esa paradoja, donde se apela al derecho a la privacidad como derecho individual en relación al consumo y la apelación a la tarea pública de constitución de un discurso alternativo o contrahegemónico. Las prácticas sociales y las producciones discursivas. En este punto se introduce la cuestión fundamental que nos interesa a los objetivos de esta presentación. Me refiero a la relación entre las prácticas sociales y las producciones discursivas. Siguiendo el pensamiento de Foucault, el análisis del espacio de articulación entre estos dos conceptos podría radicar en el orden del discurso. El orden del discurso está dotado de eficiencia, instaura divisiones y dominaciones, es el instrumento de la violencia simbólica y por su fuerza hace ser lo que se designa. Comunidad marginal y discurso marginal. Si trabajamos la intervención social en la particularidad de la intervención comunitaria y especialmente con comunidades afectadas por cierto grado de marginalidad, deberíamos reflexionar en relación al vínculo entre la marginalidad de la comunidad en cuestión, su discurso y el concepto de discurso marginal. Se ha generalizado la idea de que los discursos que se ocupan de las problemáticas de las minorías, tales como los grupos étnicos o los homosexuales, pueden concebirse como productos culturales que operan en los márgenes de la cultura dominante y en ese sentido serán admitidos como discursos marginales. El magíster en estudios latinoamericanos Dino Plaza Atenas se opone a este concepto en los siguientes términos, comillas: creo que no es posible hablar de un discurso llamado marginal. Lo que existe es un sujeto que sociológicamente carga con el estatus de marginalidad, por cuanto sufre el rechazo y la segregación de los vínculos de producción y de poder. Sin embargo, cuando la problemática de esos sujetos es convertida en discurso, la realidad varía. Y agrega: con todo esto lo que resulta será un discurso que se incorpora al espacio dominado, pero llevando consigo toda una carga de resistencia y traslocación a los órdenes impuestos por la misma cultura dominante. Esta paradoja o contradicción se tensa entre el contenido de aquello sobre lo que se habla, lo marginal, lo distinto, lo prohibido, y las formalidades que el sistema impone al hacerse discurso. Y por otra parte, ocurre un proceso de legitimación del sujeto marginal en términos sociológicos. Pero la cuestión sobre la que interesa reflexionar en este tópico tiene que ver sobre si el discurso de los propios marginados puede ser concebido como un discurso marginal al margen de las condiciones de producción de discurso de los sectores dominantes. Comunidad social y análisis de discurso. El asumir el análisis del discurso como una tarea integrada al amplio universo de la ciencia de la comunicación social implica asumir un paradigma que explica y justifica tal inclusión. El análisis del discurso
atiende los mecanismos de producción de sentido, en lo que Tanius Karma denomina como los tres objetivos privilegiados de la investigación en comunicación: medios, interacción y procesos culturales. Voy a saltar aquí unos párrafos para ir a lo más sustancial. Después, de todas formas, esta tarde les puedo enviar el trabajo por escrito. Discurso hegemónico. Antonio Gramsci, en sus reflexiones en Cuadernos de la cárcel, enfatiza cómo la supremacía de una clase social sobre otra se realiza en la serie complementaria de la dominación y la hegemonía. Por un lado, mantiene acción de los aparatos coercitivos de la sociedad política y, por otro lado, como acción ejercida de los grupos sociales, aliados o neutrales, a través de los aparatos hegemónicos de la sociedad civil. Carlos Altamirano insiste en la relación entre la nueva significación del concepto de hegemonía y las ciencias sociales, la cultura de comunicación. Dice en este sentido, comillas, la sociedad civil en Gramsci supone una trama institucional formada por la familia, la escuela, los medios de comunicación o las iglesias, mecanismos que socializan a la población en los valores dominantes y que, por lo tanto, contribuyen a la elaboración de consenso de forma perdurable. Altamirano insiste en los desarrollos teóricos de Gramsci, realizados por Bourdieu, al estudiar las formas de lo que llama dominación simbólica. Este concepto refiere a los procesos de internalización e interiorización de los individuos de lo social a través de un sistema de costumbres no conscientes, al punto que las estructuras subjetivas coincidan con las objetivas. Discurso contrahegemónico o alternativo, que a esto apunta lo esencial de la intervención de la terapéutica del discurso. Si asumimos junto a Ernesto Laclau que la discordancia y la consiguiente necesidad de acuerdo es el principio articulador de la sociedad civil, es posible encontrar junto al discurso hegemónico sobre las drogas los elementos o las condiciones para la construcción o desarrollo de un discurso alternativo que podríamos designar como discurso contrahegemónico. Ya habíamos hablado, al definir la categoría de la hegemonía, que esta no es una realidad construida de una vez y para siempre, sino que es un proceso permanente y nunca acabado, que se desenvuelve en medio de contradicciones y luchas sociales. Esta potencialidad de desarrollo de una contrahegemonía se apoya en algunas particularidades del desarrollo capitalista, tales como la generación de un plus de producción cultural, la emergencia de una nueva pluralidad de sujetos, la concepción del Estado, enfatizada por Gramsci, como síntesis de sociedad civil y sociedad política. Pensadores como Laclau ponen énfasis en que estos nuevos universos de confrontación generan espacios discursivos en algunos casos muy puntuales y marginales, pero que su acumulación, repetición y consistencia se puede llegar a articular en un verdadero discurso contrahegemónico. Voy a saltear algunas categorías y voy a ir al preámbulo de la segunda parte del texto. La intervención comunitaria como dispositivo comunicacional. El concepto de dispositivo admite una definición en un sentido amplio y en un sentido estricto. En el sentido más general, podríamos definirlo con Kotak, que, retomando el concepto de dispositivo inventiva de Foucault, pone énfasis en el dispositivo en cuanto a un producto de la creatividad que se logra a través del diseño. El diseño es una herramienta que permite separar y reagrupar mentalmente las cosas, es decir, permite la separación de un modo en parte y posterior unión de los elementos para generar nuevas realidades. Los procesos objetivos se enmarcan pues necesariamente en dispositivos. Por ello, la noción de dispositivo ocupa un lugar fundamental en la antropología de los conocimientos. La noción de objeto intelectual constituye una de las primeras formulaciones del dispositivo. Es en este sentido que los dispositivos pueden asimilarse a un texto, a una producción, y es así que es posible considerar los dispositivos desde una perspectiva de construcción de sentido. La intervención comunitaria que hemos denominado como terapéutica del discurso puede ser entendida como un dispositivo comunicacional
en el doble sentido que este término admite. Por un lado, como una herramienta que orienta una práctica, como una construcción que permite separar y discriminar los elementos puestos en juego, como un diseño, como construcción humana y estructurada en torno a un eje rector de un objetivo a alcanzar. Por otro lado, en el sentido de conjunto heterogéneo agrupado en torno a un discurso alternativo o discurso contrahegemónico sobre las drogas, que habilita un juego de elementos discursivos y no discursivos que ponen en juego la cuestión del poder. Este dispositivo comunicacional puede ser pensado como una formación surgida en un momento histórico y como respuesta a una emergencia. La urgencia está asignada por la imposibilidad del discurso hegemónico sobre las drogas de dar solución a políticas preventivas y asistenciales, éticas y eficaces. El psicoanálisis de grupo, el psicodrama y el psicoanálisis focal. Para concebir el lugar de donde el psicoanálisis incorpora a esta modalidad de intervención comunitaria, se hace necesario pensar en la existencia de una psique comunitaria. Partiendo de los conceptos de René Caes sobre el aparato psíquico grupal, sería posible concebir un espacio psíquico de articulación entre lo individual, lo grupal y lo comunitario, que dé cuenta de los procesos de internalización de las representaciones sociales, pensadas siguiendo a Sergei Moscovici como pequeñas teorías sobre la realidad, que ocupan el lugar de la angustia ante aquello sobre lo cual no hay nada contundente que pueda ser dicho. Por otra parte, recoger la experiencia del psicoanálisis grupal en el particular dinamismo de roles, las identificaciones y las transferencias puestas en juego. Agreguemos la experiencia del psicodrama psicoanalítico, ya sean los recursos técnicos del doble o el espejo, con particularmente la versión de Eduardo Pavlovsky como puesta en común de la escena traumática. Por otra parte, recogemos el psicoanálisis focal de Héctor Fiorini, el concepto de foco diseñado de manera no espontánea, que despliega una superficie de la cual mirar en profundidad las variables psíquicas puestas en juego. Asimismo, su planteo de asociación dirigida y de la asociación libre, que aleja del foco como una forma particular de resistencia. A la vez, algunas cuestiones técnicas como el resumen y la recapitulación como modalidad específica del cierre de las sesiones. Me parece particularmente pertinente el planteo de Fiorini sobre el conflicto nuclear subyacente exacerbado, que habría poder pensar a la comunidad como un entramado de subjetividades organizada desde un conflicto nuclear en común, relacionado con las condiciones individuales, políticas y sociales de la existencia colectiva, al cual se entrelazan como agente de exacerbación las condiciones individuales y las emergencias del grupo. Voy a la segunda parte y última, más breve, que es un dispositivo de intervención comunitaria que fue dado en llamar de esta manera a partir de una experiencia. Esta que voy a narrar fue el origen del proceso de trabajo, titulada Un atajo hacia las Indias. Fue realizada durante un año en la comunidad marginal de la costa este de Uruguay y luego fue replicada en los entornos de la ciudad de Tijuana y de Tecate en estos años desde diversas universidades. Entonces voy a saltear una parte y voy a esta parte final para después pasarles el texto. Un atajo hacia las Indias, una intervención comunitaria para la instauración de un dispositivo comunicacional a partir del modelo de la terapéutica del discurso. Hablar del barrio Nueva Esperanza es invocar un sistema de espejismos que nombra la realidad no para mostrarla, sino para eludirla. Lo de barrio, en la medida que oculta la calidad de asentamiento, de agrupamiento irregular de casas sobre la base material de terrenos ocupados ilegalmente. Lo de Nueva Esperanza, en la medida que elude el hecho de que la motivación nucleadora de los pobladores es complementaria y paradójicamente la desesperación. Nos cuentan algunos de los fundadores del asentamiento cómo debieron abandonar su primera esperanza, empujados por el aumento del valor relativo de los arrendamientos o por la muerte de un niño que con su fantasma marcó el territorio de la catástrofe y obligó el camino hacia una nueva tierra prometida. Hablar de Nueva Esperanza
ya nos condiciona la dirección del discurso, si tenemos en cuenta que la denominación es más lo que no dice que lo que dice. Parafraseando a Bruno Gulasio, podríamos afirmar que siempre que se habla de Nueva Esperanza, estamos hablando de otra cosa. La llegada del grupo de técnicos de X, denomino X a la institución que en ese momento promovió esa práctica, al asentamiento, podría más bien calificarse de desembarco, en el sentido que, como casi siempre sucede, en la búsqueda de la verificación de las tesis científicas en el ámbito psicológico y lo social, el bien atento termina descubriendo un nuevo continente, donde cree navegar seguro por el camino más corto hacia las Indias. Es así que lo encontrado frecuentemente resulta ser otro tipo de especias. El choque de cultura, los descubridores descubiertos, la reformulación de las identidades implicadas, forma parte de lo que no debe decirse en los informes científicos. Si se trata de ubicar geográficamente al asentamiento Nueva Esperanza, diremos que está enclavado en la tardíamente denominada Ciudad de la Costa, que abarca las cadenas balnearios del departamento de Canelones, desde el límite con Montevideo hasta el este, o más bien entre la Ciudad de la Costa y la zona de cementerios privados concebidos como parques de alta calidad habitacional. Pero la mayoría de la gente sigue llamando a esta zona con la vieja denominación de Costa de Oro. Por lo tanto, se extraña cuando descubre que entre el oro de la arena y el sol existen realidades que brillan menos que los afiches turísticos y que confirman la tesis popular de que no es oro todo lo que reluce. También esta paradoja se inscribe en el orden de lo no dicho, en la medida que Nueva Esperanza constituye una aberración en el diseño racional que decide dónde debe estar cada cosa. El entender la propia existencia de Nueva Esperanza como quiebre de una racionalidad nos ayudará a entender las contradicciones o paradojas que atraviesan los discursos que nos ocupan. La inserción de X en la zona tiene sentido en función de un proyecto que abarca la formación de promotoras de salud, la educación para el trabajo, dirigido hacia la formación de unidades laborales de autogestión, y una investigación clínica y social sobre las peculiaridades del discurso sobre las drogas en poblaciones marginales. En el marco de los acuerdos que una mirada ingenua podría esperar encontrar en las poblaciones asentadas sobre territorios ilegalmente conquistados, aparece una discrepancia instalada en la fisura de un discurso que parece convertir a todos en iguales. No nos olvidemos que se trata de pobladores que ocupan tierras, diseñan su propia caminería, se cuelgan del alumbrado público y quedan afuera de la ecuación cívica que afirma la existencia de un individuo en tanto contribuyente. Se trata en definitiva de los diferentes, que en algunos aspectos de sus discursos reivindican la diferencia y la organizan política y socialmente. Sin embargo, nuestro primer contacto con Nueva Esperanza nos enfrenta a un reclamo de ayuda ante el aparentemente creciente y desmedido problema de la droga, con la reiteración de los conocidos planteos. Es un problema tremendo. Ya no podemos sacar el ojo de encima a nuestros hijos. Yo a los míos no los descuido ni cuando salen de la puerta. De noche andan todos drogados y se escuchan los balazos, etc. Interrogados sobre los hechos motivadores de la alarma de diversos espacios, más que encontrar una lista de sucesos o la transmisión de una experiencia personal inmediata, se nos devuelven relatos que se vinculan a lo mítico o a fantasmas colectivos e imprecisos. Básicamente nos encontramos con 3 relatos repetidos y que podríamos denominar de esta manera: la historia del ocupante de la Tierra Santa, el mito de la descendencia maldita y el cuento de la guarida de los ladrones. El ocupante de la Tierra Santa era un ilegal dentro de los ilegales, un transgresor de segunda categoría, un asentado en un territorio donde la propiedad es privada y privativa, donde los títulos de acreditación se juegan en el orden de lo divino. Habiendo construido su precaria casa en el terreno adjudicado por la colectividad a la Capilla de Nueva Esperanza, era asignado el drogadicto, cuando cualquiera hubiera podido apostar mejor a un diagnóstico de retraso intelectual. Con su existencia se sellaba la ecuación que asume la droga como expresión de lo demoníaco. Este personaje
es internado en grave estado, luego de un accidente de tránsito al cruzar la calle, con lo que se confirma la tesis del castigo debido. Es interesante señalar que los vecinos, a pesar de haber transcurrido varios meses desde el hecho, ignoran si el muchacho está vivo o muerto, aunque se cuenta el desmantelamiento de la casilla y el requisamiento de guantes de goma, ligas y jeringas en un televisivo allanamiento civil que luego supimos que nunca existió. El mito de la descendencia maldita cuenta de forma siempre vaga e imprecisa la historia de una muchacha drogadicta que engendra y pare un hijo sin brazos y sin piernas. Por supuesto que las posteriores versiones correctivas, que hablan de un fallo genético con nombre propio y que aseguran que nadie vio el fenómeno ni nadie sabe a quién pertenece la autoría de la historia, no alcanzan para disimular la marca leccionadora del espanto. De esta manera, se refuerza de manera contundente la amenaza sin límites de que las hace las paga, con el agravante que el precio atraviesa el límite de lo personal, extendiendo hasta la descendencia el costo de la maldición. La muchacha sin nombre vive nuevamente en Nueva Esperanza, sin que nadie pregunte sobre la suerte corrida por el hijo prematuro. El cuento de la guarida de los ladrones refiere a una casa de distribución y consumo de drogas, aguantadero de diversa índole y centro de prostitución. Reiteradas versiones anunciaban el siempre postergado día del allanamiento policial, al punto de haber tenido que suspender la jornada organizada por X para un relevamiento de opinión pública sobre el consumo de sustancias adictivas, debido a que los encuestadores de la comunidad temían verse confundidos con delatores, exponiéndose así a posibles ajustes de cuentas. Hasta ahora, el anunciado allanamiento nunca ha llegado y la hogaría de los ladrones sigue siendo, en el decir popular, lugar donde entran hombres y salen mujeres, con toda la irrefutable contundencia del mito. La primera aproximación a una hipótesis de trabajo que nos sugiere esta situación se refiere a la idea de que los pobladores de Nueva Esperanza, lejos de representar el tema de la droga como una posible transgresión real o discursiva al sistema de opiniones dominantes, se suman a este de la condena o el temor, con el significativo agregado de un acomodamiento de la realidad que les permite ser incluidos en el mapa de los iguales. El discurso de la homogeneidad, que no admite a la realidad las diferencias, el del pensamiento global y el consenso a priori, el del dogma del término medio, ha librado aquí un round definitorio. Los asentados ilegales, los marginados del sistema y aún indocumentados parecen necesitar un respiro de legalidad, aunque ese respiro requiera levantar un sistema de mitos que en tanto mitos no parecen quedar expuestos a la desmentida de la experiencia. Son los mismos que a la hora de posicionarse políticamente reproducen toda la gama de matices de la sociedad, aunque mayoritariamente se alinean en posturas que por lo menos se definen como alternativas a la tradición, a la costumbre. Cabría preguntarse entonces, ¿por qué el respiro de legalidad se hace en los aires del discurso universal sobre las drogas, en tanto peligro o flagelo, y no en el ámbito del discurso político, por ejemplo, en el que decíamos se mantiene la heterogeneidad e inclusive la disidencia? Más aún podría pensarse que las condiciones de vida, a veces agobiantes, de la población de Nueva Esperanza, la droga podría parecer como una oportunidad de alteridad a un sistema de racionalidad que no se sostiene, en tanto pretende articularse sobre la lógica de la pobreza y la marginación. Aunque esta seducción por la construcción de una realidad alternativa no se manifiesta en el terreno del consumo, podríamos expresar como solidaridad con el que transgrede en nombre de todos, como puede detectarse elementos de simpatía con los que roban, aún con aquellos, por parte de aquellos que no participan de los beneficios de lo robado. Aquí cabe señalar que una parte de la población encuentra otras vías de acceso a estados alternos de conciencia. El alto consumo de alcohol en un medio social fuertemente permisivo a esa práctica y la existencia de múltiples agrupamientos religiosos, católicos, testigos de Jehová y umbandas. Quizás también debería incluirse la alucinatoria ecuación entre pobreza y multiparidad y las repetidas situaciones domésticas donde toda la realidad parece estallar en paroxismo de violencia, sin dejar de tener en cuenta, por supuesto, la tarde que algunos muchachos y muchachas pasan tirados en el pasto,
abandonados al abrazo embriagador del sol, meciendo sus sueños con música tropical, emitida desde equipos de música con parlantes de alta potencia. Parecería entonces que la posible necesidad de transgresión o de solidaridad con la transgresión del otro a los valores fundamentales de la sociedad que los excluye está mediatizada por la fuerte necesidad de integración y reconocimiento por parte de la sociedad excluyente. Y que una curiosa intuición lógicamente no racionalizada les permite disentir en el plano de lo político-ideológico, como sabiendo que allí se permiten las variantes, o más aún, que allí no hay alternativa de alteridad posible, si nos atenemos al emparentamiento de los discursos aparentemente opuestos en el seno de la familia del paradigma racionalista de corte aristotélico. Es esa misma intuición la que le permite indicar que en la época de la mundialización y la refundación del dogma de la verdad única, es en el discurso antidrogas donde se debe decir presente, a la hora que se pase lista para la aceptación en la fiesta de los iguales. Desde esta hipótesis resulta comprensible ese primer desfasaje entre una demanda que alude a un problema con dimensiones epidemiológicas, pandemiológicas debería decirse, y una realidad donde la presunta tragedia no puede siempre presentarse en pedido de ayuda concreto, sino solo sostenerse desde una alarma enunciada en forma de mito. Cuando los técnicos discutimos con las promotoras de salud de la comunidad las prioridades asistenciales, las mujeres parecen decir: no solo tenemos las problemáticas diferenciales de la pobreza, de la subalimentación, de la falta de acceso a la salud, a la educación, el problema de la sarna, la amenaza del dengue, etc., sino que también padecemos del drama universal de la droga, lo que en definitiva querría decir: hay un ojo que, aunque enemigo, no nos mira en tanto pobres, sino en tanto humanos. Afirmación que implica que la condición de humano solo puede ganarse en el sentido de la integración al sistema de las ideas dominantes, con la consecuente abolición de las diferencias. Afirmación que involucra un curioso enunciado lógico: si soy enemigo de tu enemigo, debes reconocerme como tu hermano. No nos olvidemos que los pobladores de Nueva Esperanza, en ellos no funciona la ecuación que reconoce la existencia del humano en tanto ciudadano, como resultado de que una parte importante de la población está indocumentada, ni en tanto contribuyente, si tenemos en cuenta que la calidad de ocupantes los exime dolorosamente de este paradojal costo-beneficio. Si retomamos nuestra afirmación inicial de que hablar de Nueva Esperanza es involucrar un sistema de espejismos, deberíamos convenir que el mecanismo descrito es a la vez un esfuerzo por la refundación del humano, una batalla fallida por el costado legítimo que toda reivindicación de igualdad implica. Por otra parte, como podemos develar los mecanismos de estructuración de los diferentes discursos sobre la droga en estas u otras poblaciones marginales, podemos suponer que esto debe quedar sujeto al desarrollo de futuras investigaciones. O dicho de otra manera, la sustitución parcial del discurso oficial sobre las drogas, con su naturaleza esencialmente ficcional, por un discurso más adecuado a la realidad de la comunidad, potencia indefinidamente la capacidad de respuesta de la población a los problemas vinculados al consumo de droga, devenidos en sujetos activos del problema, ni flagelo ni epidemia, es posible criticar y corregir la dimensión inhumana del mito, de nuestra paradójica situación de conquistadores conquistados o de investigadores investigados. Parecería que, como siempre nos sucede, dos posibilidades: seguir llamándole las Indias al nuevo territorio descubierto o asumir la realidad del nuevo continente, aunque esto frustre definitivamente nuestra vocación por los atajos. Hasta aquí. Bueno, Hermes, qué denso y qué profunda la presentación y la escritura, ¿no? Estamos esperando, bueno, las intervenciones, no sé, todavía no hay manos levantadas, no sé si tenés ganas de contar algo más de esta experiencia. Me pareció muy interesante digamos, el descubrimiento de los mitos, ¿no?
Sí, alguna puntualización, si quieres, aprovechando. Esta experiencia original luego se repite con otros formatos, ¿no? Es Sí, lo que acá llamo X, es una institución que se llamó PECAP, Primera Cooperativa de Asistencia Psicológica, que hay que ubicarla en el contexto del peso de las agrupaciones cooperativas en Uruguay, ¿no? Existe una federación de cooperativas, esta cooperativa integrada esa federación, y las cooperativas están divididas entre cooperativas de producción, cooperativas de vivienda y cooperativas de consumo, ¿no? Acá esto entraba como una cooperativa de producción, diríamos, de una alternativa social. Y tenía un programa que estaba dividido en tres partes que se interactuaban. Uno era la formación de promotoras de salud, exclusivamente para mujeres jefas de familia de la comunidad. La otra era aumentar la utilidad de los recursos existentes, agrupándose en cooperativas de producción, el que tenía un rastrillo, que tenía una pala, el que tenía una cortada de césped para brindar servicios a la parte cercana al asentamiento, que era la zona de turismo de la costa, y la otra tenía que ver con trabajar programas preventivos sobre el tema del consumo de drogas generados desde una intervención comunitaria que dio lugar a este planteo de terapéutica del discurso, ¿no? Bueno, nosotros trabajamos con esto en dos niveles, trabajamos en grupos abiertos con la comunidad en general, grupos abiertos donde se iban incorporando y yéndose en función de la movilidad social también de la zona, y grupos de intervención con las promotoras de salud, que también eran abiertos, pero con menos movilidad porque se iban incorporando las promotoras de salud que egresaban de los cursos de formación que realizamos a la comunidad. Bien, entonces, bueno, en estos dos modelos de intervención trabajamos con un concepto en principio de psicoanálisis grupal, incorporando algunas técnicas del psicoanálisis en particular del psicodrama, como las técnicas estas que mencionaba, del doble o del espejo, y tomando el modelo de Pavlovsky, haciendo representaciones de escenas traumáticas que siempre representaban la puesta en juego de un trauma personal enlazado con el trauma social marcado por la marginalidad, la pobreza, la violencia contra las mujeres y el abuso sexual particularmente. Bueno, y así este era el sentido de las intervenciones, ¿no? Esta intervención que trabajamos durante un año y medio en esta región, luego yo me vengo para México y continuamos, ahora ya no desde una institución cooperativa, sino desde las universidades, trabajando con esto, con poblaciones marginales, desde los límites de Tijuana hasta la ciudad de Tecate, una zona que es obrera, donde hay procesamiento de basura, donde hay canteras de explotación de piedra, hay una serie de agrupamientos económicos en torno a la cual se construyen poblaciones marginales con gran movilidad social, y desde la universidad trabajamos en estos lugares replicando esta modalidad de intervención. Ujú. ¿Y cuánto hace que lo están haciendo ahí en México? Bueno, acá hicimos unas intervenciones desde una universidad que se llama el ICUT, Universidad de Tijuana. Luego se hizo desde otra universidad que también tiene un programa de intervención comunitaria. Y luego estamos implementando algunas intervenciones desde Universidad del Pacífico, la universidad donde tenemos la maestría en psicoanálisis. Hemos tenido algunas dificultades porque nos agarró la pandemia, desde una de las materias que es psicoanálisis de grupo, que es psicoanálisis de grupo e intervención comunitaria y psicosocial, desde ese dispositivo y como parte de las tesis de titulación de algunos estudiantes, estamos armando ahora los programas de intervención próximos, retomando esto después de los 2 años y medio de parálisis de la actividad, ¿no?
Bueno, tenemos 3 personas que pidieron intervenir. Liliana Herrendorf, después Juan Carlos Perone y después Alberto Marani. Liliana, ¿te podés desmutear? Sí. ¿Se me escucha? Sí. Sí. No sé si se me ve porque no sé si me anda mi cámara, no sé cómo es el asunto. Yo no te veo. A ver. No, bueno, si se ve bien y si se me ve bien y si no, no importa. Nada, es muy interesante, Hermes. Me evoca mucho una actividad donde yo participé hace muchos años también, en una zona marginal también, en una villa. Y yo siguiendo todo lo que vos contabas, yo me preguntaba, porque la experiencia que tuvimos nosotros en ese espacio, que era éramos un grupo interdisciplinario el que estábamos trabajando, y no tenía mucho que ver con la formación nuestra o de la gente que iba, sino con el trabajo con la comunidad específicamente. Era con jóvenes, no específicamente adictos, pero había adictos, alcohólicos, etcétera, eran muy jovencitos todos, sino por un llamado del pedido de la comunidad de frenar el embarazo joven, ¿no? Nosotros no trabajamos específicamente el tema del embarazo, sino que trabajamos todo el tema de los alrededores de esta temática, ¿no? Y el criterio, por eso te preguntaba a ver si lo pensaron o lo hicieron en alguna de las intervenciones de ustedes. El criterio fue hacer producciones, que nosotros junto con ellos hiciésemos producciones. De así salió una película, así salió una orquesta, así salieron compositores, es decir, que componían ellos mismos y cantaban. Pudimos publicitarlo en su momento, fue la época del 2000, nos agarró el 2001 y bueno, fue medio dramático, ¿no? Pero bueno, después salimos de la villa, nos vinimos para la capital en La Boca y trabajamos en La Boca, fue un desarrollo bastante prolongado del trabajo con esta comunidad. De ahí salieron varias cosas interesantes que nos pareció a nosotros interesantes, de gente que en realidad se autogestionaron dentro de la comunidad como operadores terapéuticos. Ellos mismos se gestionaron, no los gestionamos nosotros. Sí, bueno, quería compartir esto y preguntarte qué mirada, si tuvieron algún tipo de experiencia por el estilo, esto, ¿no? ¿Querés responder, Hermes, o querés que sigamos abriendo? Sí, vemos un conjunto de participaciones y seguramente Ok. va a haber puentes, ¿no? Juan Carlos. Sí. Bueno, en primer lugar, es un trabajo muy complejo, digamos, muy elaborado. En ese sentido, en principio a mí me parecería vamos a contar seguramente con la transcripción escrita, porque sería bueno poder leerlo con detenimiento, porque está muy bien pensado, o por lo menos está muy prolijamente pensado y complejamente pensada la vinculación del discurso en varios de los sentidos de la palabra con las prácticas sociales, con las condiciones de vida, con el desamparo, bueno, con una cantidad de dimensiones que pusiste en juego y que me parece muy interesante revisar a la luz de lo que leíste primero, que sería algo así como la concepción teórica que iluminó, digamos, la práctica. La otra cuestión que me parece que tiene alguna importancia, vos mencionaste por un lado, si entendí bien, que el trabajo en el Uruguay estuvo vinculado de algún modo o favorecido, digamos, no me quedó claro exactamente cuál es la articulación, por un sistema de cooperativas que entendí que tiene como
como un lugar importante en la esfera pública ya. No sé si cabe hablar de eso como algo del orden de lo estatal, porque la palabra cooperativa parecería decir que no, pero sí como una institución o un conjunto de instituciones que tienen arraigo, yo diría, bastante general, y que por ahí fue propiciador en algún sentido de la aceptación de la presencia de ustedes en ese territorio difícil que es este. Y pensaba cómo la diferencia con la experiencia, a pesar de que hay un traslado de lo que lograron como experiencia en esa zona del Uruguay, en esa zona de precariedad y demás, cómo pensar el traslado a México, donde la institución que está por detrás de la experiencia es la universidad, que ahí sí notoriamente es una institución, digamos, más del orden de lo estatal, digamos, ¿no? Más que la cooperativa, que uno puede tener la impresión que surge de las bases mismas de la vida social, la universidad pertenece más al orden de la superestructura, digamos, y el trabajo que relataste estaba orquestado por personas que provenían del medio universitario. Si esto introdujo diferencias en los modos del acercamiento y en el tipo de la relación con las poblaciones, o se adecuaban de manera diferente porque las poblaciones eran distintas. Bueno, ese sería un poco el... Bueno, Alberto. Ok. ¿Preferís seguir escuchando, Hermes, las intervenciones? Te escucho a ti y respondo algunas cosas, si te parece, después de ti. No, si te parece a vos. Sí, sí. Bien. Me parece bien. Me pareció, a mí, yo voy a tomar del conjunto del trabajo alguna idea que me pareció sumamente interesante, porque hay un método de abordaje de este tipo de problemas que, como digo, me pareció bien interesante. A mí me parece que el acercamiento en primera instancia, si entendí bien, entre semiótico antropológico, ¿no?, a esa comunidad, la que produce esos verdaderos mitos que vos rescataste. Esto me parece imprescindible para cualquier acción posible, porque esta comunidad, en su pauperización, desde el punto de vista económico y desde el punto de vista de las categorías cognitivas, frente al terrible dolor y a la angustia de esos padres, esas madres con sus chicos pegados a determinada sustancia, en una suerte de, y esto es interesante porque es una experiencia que en micro, aunque se tratara de una comunidad, permite ver las líneas de fuerza de la penetración ideológica de la ideología, digamos, dominante, que en este caso particular lo que produce es una suerte de identificación con el agresor por parte de esta comunidad, considerando el agresor el discurso paralizante, estigmatizante, discriminador y por lo tanto condenatorio más que facilitador del trabajo en salud, porque de eso estamos hablando, y de una cuestión moral que deba sufrir una condena. Entonces, esta comunidad, como digo, identificada y al mismo tiempo siendo activa pasivizadora de sí misma, con estas categorías, y ahí es donde viene lo del método. Si
si no es abordada de este modo, me doy cuenta, y evidentemente ustedes se dieron perfecta cuenta de esto, era imposible un trabajo porque estas categorías que encierran, primero no permiten el trabajo práctico porque ya partimos de dos miradas distintas que desde el punto de vista del que padece este encierro, agentes de salud o trabajadores sociales quedan absolutamente expulsados o impedidos de penetrar en esa comunidad para un trabajo de recuperación de salud. Me pareció muy fecundo esta manera de aproximación. No puedo imaginar que el trabajo, además individual, pudiera hacer algo en esto, porque si las familias sienten que tienen una especie de monstruito poseído, un incubo, un súcubo, algo así, contaminado por vaya a saber qué potencias maléficas, es bastante difícil un trabajo de acercamiento y de restablecimiento de los lazos sin los cuales es imposible trabajar con ningún tipo de adicción. Me gustó muchísimo el trabajo, muchísimo. Gracias. Bueno, si te parece, tomo alguna de las cosas que planteaban los compañeros y seguimos. Hermes, sí, dale. Sí. Varias cosas me parece que tocan aspectos sustanciales, plantean los compañeros, ¿no? Liliana planteaba esta experiencia en la cual tomaron este camino de hacer producciones. En principio, y esto tiene que ver con los cambios desde Uruguay a México y las particularidades de las poblaciones y la experiencia política de las poblaciones marginales, que es totalmente diferente en un lugar y en otro, ¿no? Nosotros en un momento de las intervenciones incorporamos un programa, cruzamos aquí un programa, y esto en México aún más, un programa de la UNESCO, que es un programa de formación de usuarios críticos de los medios de comunicación, ¿no? El programa de producción de usuarios críticos, particularmente en un programa que es la mirada crítica de los medios en la búsqueda de resoluciones no violentas de los conflictos, ¿no? Que tiene que ver con realizar producciones audiovisuales, desde un análisis de la estructura de lo que se ve, de lo que se pone en escena en los medios y fuera de los medios. En México eso lo trabajamos más por otras dificultades que acá había y en Uruguay no, y trabajamos esto en otro tipo de comunidades, por ejemplo, en los adolescentes en la cárcel, ¿no? Donde las dificultades son otras y los objetivos también son otros, pero allí trabajamos, incluso hay un documental ahí que está en YouTube que se hizo sobre esto, que se llama El cristal con que se mira, donde trabajamos con un conjunto de muchachos presos, Hola, Hermes. A ver. Hola. Sí. Se había interrumpido un poquito el sonido. Después de describiste el documental y ahí se cortó un poquito. Retómalo. Decía que con estos chicos que estaban presos por razones de participación en asaltos, asesinatos, participación en el narcomenudeo o el ajuste de cuentas desde los grupos de la mafia de las drogas, etc. Ellos decían en general casi todos que nunca en su vida habían llorado. Esta era la carta de presentación en general. Y luego, bueno, comienzan a aprender a manejar una cámara de video, a iluminar, a armar un pequeño guión, a producirlo y a editarlo, y luego lo ven.
y lloran desconsoladamente ante lo que ellos producen, ¿no? Esto fue un fenómeno bien interesante, que es un ejemplo de la producción de un, diríamos, de un objeto cultural en el marco de este programa de la formación crítica de usuarios críticos de medios de comunicación. En algunos lugares el centro de intervención fue por ejemplo en las cárceles, y en otros lugares incorporamos algunos recursos de este tipo en programas como los que describí anteriormente. No fue el eje central, pero de todas maneras esto es lo que yo podría mencionar como el estímulo a producir productos artísticos, culturales, podríamos llamarle, como parte de este proceso de la intervención. Con respecto a las cuestiones que planteaba Juan Carlos, sí, el sistema cooperativo en Uruguay no tiene que ver con el Estado. Diríamos que es un sistema organizado gremialmente de poder comparable o inclusive superior a veces al de la central sindical, ¿no? La Federación de Cooperativas es un agrupamiento de cooperativas de producción, consumo y de vivienda autogestionada, que tiene una enorme fuerza, que se posiciona políticamente, que incide en los procesos electorales, en la discusión de las leyes, en el tema de los derechos humanos, en la investigación sobre los desaparecidos, sobre los reclamos de justicia. Es una fuerza muy interesante. La institución en la que estamos era una cooperativa. Integrábamos la Federación de Cooperativas, incluso teníamos en ese momento a nuestro cargo la Secretaría de Finanzas del país, de la Federación, en un momento son posiciones rotativas, ¿no? de relativo corto plazo. En México no existe este sistema de cooperativas. En el norte de México no existe ni siquiera un sistema fuerte, gremial y sindical. Cuando todo el país para porque hay huelga general, Baja California sigue trabajando, ¿no? Es más fácil que pare si hay paro en Estados Unidos que si hay paro en México. Pero estamos hablando de comunidades marginales que en Uruguay tenían una experiencia de participación política muy interesante y acá no la tienen, ¿eh? Y además la intervención, como tú decías, desde una universidad pone el contexto de la inserción en otros términos, ¿no? Estas universidades tienen programas de extensión, donde vienen trabajando los psicólogos, los abogados, los arquitectos, los ingenieros, etcétera, con las comunidades en relación a programas particulares, a programas de alfabetización, a programas de ayudar a la tramitación de los documentos, en los programas para hacer las gestiones para que se les dé la propiedad de la tierra que ocupan, en los programas de detección de temas de la boca para participación con la prevención de salud bucal, etc. Entonces nosotros este programa lo sumamos a esa inserción de la extensión universitaria, donde tiene una relación con los intereses económicos, políticos, culturales, académicos de la universidad, sin duda, y esto le pone una marca a la intervención de otra naturaleza a la que tenía, diríamos, es una intervención mucho menos expresamente política. Porque en el planteo que traemos, si quieren hacer a André, aunque el tema fuera los problemas de la salud, se trata siempre de una intervención política, desde un dispositivo asistencial, psicoterapéutico, o lo que sea, pero de una intervención política, en el sentido de que la finalidad de la intervención tiene que ver con generar un ensanchamiento de la vida comunitaria, ¿no? Con desarrollar los principios de la autogestión y de la solidaridad entre los miembros de cualquier intervención, digo, de cualquier tipo, más o menos ligada a una demanda, de todas maneras se inserta en esta línea directriz. En ese sentido, claro, acá en México la situación es muy distinta. Quiero tomar ahí esto también que relacionado a lo que decía Alberto, ¿no? Sí, yo creo que acá el tema central, como decías Alberto, es la identificación con el agresor, ¿no? En el sentido de hacer propia la ideología puesta en juego en el tema de las drogas, particularmente el discurso hegemónico sobre las drogas y las adicciones. Lo interesante justamente es que nosotros cuando llegamos a esta primera comunidad, el primer dato concreto que tenemos es la discrepancia escandalosa
entre la diversidad de los posicionamientos políticos, ¿no? Había gente de todos los partidos, había comités políticos, predominantemente de izquierda, pero por otro lado había casi una unanimidad en torno a hacer propio el discurso de las clases dominantes sobre el tema de las drogas como flagelo, etc. Y sobre todo había un desplazamiento también escandaloso de la no posibilidad de poner en voz las problemáticas más reales que tenía la comunidad hasta hacer voz de otros como voz propia un problema magnificado sobre el tema de las drogas. La población tenía problemáticas de abuso sexual, de violencia familiar, de violencia contra las mujeres, de ser víctimas de la utilización política por parte de los partidos en la campaña electoral, pero de eso no se hablaba. Entonces, claro, la intervención, en definitiva, como siempre sucede con el tema, a mí me gusta esto que dice Bulacio, que la especialidad en la terapéutica o en el análisis de las adicciones es la posibilidad de no hablar de las drogas, que el que no tiene especialidad termina hablando de las drogas, y el que tiene un pensamiento dirigido a poder ver el contexto en el cual este discurso se genera, lo que hace es facilitar el corrimiento de ese discurso para que emerja el discurso de lo que no puede ser dicho, en el sentido de adicto como no dicho, ¿no? Y lo que no podía ser dicho era toda la experiencia de la comunidad en relación a estos problemas que parecen tener una envergadura y una dimensión muchísimo mayor que la problemática de la droga. Y la intervención apuntó a ese corrimiento de un discurso que obstaculizaba a un discurso que se pudiera articular en términos de prevención más eficaz sobre la dimensión más real de esa problemática, pero que movilizara los recursos para enfrentar las otras problemáticas. Acceso a otros programas, documentos que la comunidad redactaba para poder incidir en el desarrollo de los programas políticos de los partidos, una serie de fenómenos poniendo sobre la mesa aquello que no podía ser visto y de lo cual no se podía hablar. Juan Carlos. Sí. Hermes, me pareció muy interesante lo que contaste de esa experiencia que se hizo con jóvenes en la cárcel, que además tenían un prontuario bastante pesado, todos ellos. Y el hecho de que llegaran a generar una especie de película, digamos, que reflejaba algo, obviamente, de ellos mismos, pero me parece muy interesante que por ahí si podés decir algo más en cuanto a cómo entender el fenómeno ese que ocurrió, que al verse, podríamos decir, en la película que ellos mismos habían hecho, se produjo esa cosa tan depresiva, esa especie de insight, digamos, que fue el llorar, que según entendí mencionaste, ¿no? Lloraron intensamente de ver lo que ellos mismos... ¿Cómo pensar eso? Me parece interesante poder profundizar un poquito si es que podés. Sí, mira, Juan, yo tengo la sensación de que esto tiene que ver con la validación de la realidad audiovisual por encima de la validación de la realidad de la experiencia inmediata. ¿Ah? Hay un hecho que cuentan aquí en México, en un documental o en algunos, donde cuando fue la matanza de Tlatelolco, ¿no? Algunos intervienen, algunos entrevistados y cuentan de que vivían enfrente de la plaza de Tlatelolco y veían la filmación de lo que estaba pasando, lo que se podía ver por la ventana, lo veían por la televisión. O sea, que estando a tiro de ojo de poder ver la matanza, de todas formas únicamente se relacionaban con la realidad desde la pantalla de Televisa. Esto a mí me parece el dato. Parecería que la realidad de ellos, en los cortos que hicieron no necesariamente hablaban de sus pasados delictivos, ¿no? Hablaban, por ejemplo, de, no sé,
de formar un equipo de fútbol, de competir con otro, de buscar un acuerdo para repartirse las horas de uso de la pelota, cosas por el estilo. Pero parecería que de todas formas hay una realidad de ellos que vista, aunque fuera producida, narrada, producida, filmada, editada por ellos, cuando era vista desde la pantalla del monitor donde se les mostraba, adquiría otro sentido de realidad. Estaba codificado en términos de lo validado y admitido como realidad real. Yo creo que esto es parte, ¿no? de lo que ha sucedido, de lo que sucede con este fenómeno. A mí También, lo que... sí. No, agrego una cosita más. Por un momento yo pensé que había tenido un papel interpretador, que ellos produjeron, el grupo produjo ese material fílmico, pero cuando lo ven, esto tiene es como un espejo en el que por primera vez se pueden ver verdaderamente en su realidad existencial, digamos, y entonces ahí aparece esa cosa dolorosa, digamos, que el llanto denuncia, ¿no? Como si hubiera tenido un carácter analizador o interpretador el ver lo que ellos mismos habían producido. Independientemente de que tal vez esté también en juego lo que vos señalás, ¿no? El mayor valor que se otorga a la imagen, vale el ejemplo de la matanza de Tlatelolco, donde la televisión parece darle más realidad que a lo que los ojos de uno ven en lo que está pasando en la plaza, ¿no? Las dos cosas pueden estar convergiendo. Sí. Perdón, discúlpame, ¿puedo hacer un comentario? No, yo pensaba que aparte del proceso que representó desde ya terapéutico hacer ese documental, también el verse desde afuera como si otro lo estuviera viendo, ¿no? A cada uno de ellos, yo creo que permite una conexión que cuando el sujeto está, le permite disociarse de otra manera. Yo creo que el verse a sí mismos le permitió conectarse como si fuera, mirá ese que está ahí afuera, lo que le está pasando, y ese soy yo, ¿no? Sí, tiene que ver esto que dice Juan Carlos, esto que dices tú, en esto de cuando Guillén dice que las coplas no son hasta que no las canta el pueblo, y cuando el pueblo la canta, la copla no tiene dueño, ¿no? Parece que esto que está filmado y proyectado es de otro, ¿no? Es de otro, es propio, pero es de otro a la vez. Hay un desdoblamiento sin duda allí puesto. Además, el proceso de producción de esto fue muy accidentado, porque bueno, entrar los equipos, era un programa, pero además estábamos haciendo alguna actividad donde había manifestación espontánea, etcétera, y venían los guardias con los palos a pegar en la puerta por si era un motín lo que estaba sucediendo. O sea que era un acto de sobrevivencia haberlo terminado para ellos también, ¿no? Mira, acá hay dos comentarios en el chat. Cintia Dafont dice como una especie de validación de existencia. Y Alicia Pan recuerda la película de los hermanos Taviani, César debe morir, hecha con los presos, que fue una experiencia similar. Magdalena menciona la construcción de un espacio ficcional produce efectos subjetivantes. Y yo agrego, en una prisión de alta seguridad de Milán, se hizo un musical donde gente con condena perpetua participó, escribieron ellos mismos el musical, y bueno, realmente lo que se provocó fue una cosa maravillosa. Se expuso en la Expo Milán, que es un movimiento, o sea, es una exposición enorme, mundial, y hasta lo presentaron frente al Papa. Ahora, lo interesante es que algunos de esos integrantes que no estaban en prisión perpetua y que pudieron salir, al salir
fueron, estudiaron actuación, canto, bueno, y lamentablemente nunca pude acceder al material, pero sí hablé con la gente que lo hizo. Bueno, acá hay un comentario de Mariana Groisman, que dice que quizás la distancia de la imagen permita darse cuenta que eso existe y estar dentro sería demasiado traumático. Y acá Karina Likovic dice, Marina, o sea, a mí estoy de acuerdo, ahí puede surgir el afecto, las emociones. Cuando hay cierta distancia entre la realidad brutal y traumatizante y la posibilidad de una actividad sublimatoria. Perdón, pero yo también me acordé de la película Siete Cajas, ¿no? Donde un niño un jovencito con tal de aparecer en televisión, bueno, atraviesa una serie de situaciones. Y bueno, y sigo. Otra cosa del chat de Adriana, supongo que es Adriana Granica, ¿no? En el colegio presentamos hace un tiempo experiencias de mi coequiper Franco Iglino, sí, me acuerdo. Bueno, Hermes, perdón por la batahola de comentarios, pero están acá y son todos acá. Adriana dice, ¿sigo escribiendo o hablo? A ver, ¿qué? Hable. Habla, Adriana. Amenaza. No, no es una amenaza, era muy largo para escribir. No, quería recordarles la experiencia esa que habíamos hecho que había hecho Franco, no, habíamos hecho con Mosquito Aramos, no. Que vino Franco Giglino, un dramaturgo, teatrista, que había trabajado con pibes institucionalizados y a través de una obra escrita por Armando Tejada Gómez que se llamaba Amanecer en los Puentes, puso esa obra, puso la puesta en escena esa obra, pero además lo hizo en La Manzana de las Luces, que estaba destruida, y con los pibes mismos la arreglaron, etc. Bueno, esto fue hace un par de años, la presentación del colegio fue hace poco, pero fue hace un par de años, y los pibes se reencontraron, eran pibes de la calle, algunos y otros estaban institucionalizados, y los pibes se reencontraron con parte de su historia que tenían perdida, familias, se acercaban al escenario y decían, mamá, porque estaba ahí sentada, porque se había hecho muchísima promoción. Fue súper interesante. Y este pibe, Franco, sigue trabajando en las experiencias socioeducativas, con el teatro como modo de articulación. En general ponen obras que tienen que ver con la represión policial, la última creo que fue Uno como tantos, bueno, era largo de escribir, por eso me hace con hablar, pero me parece que es re interesante este tipo de producción. Hermes, una pregunta en el chat es ¿cómo se llama el documental? ¿Según el cristal con que se mira? Se llama El cristal con que se mira. El cristal con que se Se encuentra como El cristal lo que se mira, CESUM, que es la institución desde la cual se hizo, porque hay muchas cosas en YouTube con ese nombre, ¿no? Está en 2 partes, es un documental de media hora que registra la intervención y los 4 productos, los 4 pequeños cortos que produjeron los muchachos. Liliana Herrendorf tiene la mano levantada. Desmuteate, Lili. Sí, no, una acotación nomás a través de las experiencias compartidas, ¿no? Dos detalles. Uno era que después de la filmación que hicieron estos chicos, que hicimos, ¿no? Hicimos entre todos también. También cantábamos entre todos, era todo, no había diferencia. Y uno de los comentarios viendo la película que se gestó, que fue una película más o menos interesante, yo la tengo medio, la tengo que recuperar, pero no sé por dónde anda. Uno de los comentarios de una de las chicas que participó en la película
decía, qué linda que ve la subjetividad, ¿no? Qué linda que se me ve, una gordita, muy, muy simpática y muy habladora, pero que se consideraba feucha ella. Y decía, qué linda que se me ve. Y después otro comentario de otra piba diciendo, qué linda que es la villa finalmente, porque se filmó dentro de la villa. Y en los techos de las villas, la verdad que había escenas que tomaron los mismos chicos, escenas de los techos que eran realmente artísticas, en ese momento pudieron mirar el lugar donde estaban viviendo. Antes no lo... nosotros lo pensamos así en su momento, ¿no? Como que empezaron a subjetivarse y a objetivar el espacio comunitario en donde ellos habitaban, ¿no? Bueno, comentarlo porque me parecía que esta cosa de lo creativo a mí me parece que, es decir, por lo menos por la experiencia esta y por lo que cuenta Hermes, a mí me parece que es muy rica para trabajar, ¿no? Es decir, y me parece que todo el desarrollo principio de Hermes da cuenta en lo teórico de todo esto que estamos diciendo ahora, ¿no? Eso no me... El tema es que no quede solo en pequeñas experiencias o tipo experiencias piloto, o sea, habría que ver de qué manera se puede articular, porque en general lo que hemos contado, hayas contado, son siempre cosas interesantes, pero quedan ahí, en esa experiencia que va para un relato. Sí. Yo estaba pensando una cosita ahora, con esto de la producción de objetos artísticos culturales, como estos chicos que contaba la compañía que filmaron y había una visión de la villa desde la belleza estética de estos techos. Estaba pensando en que algo parecido sucede, aunque no es en sí un producto artístico-cultural, con las escenas de psicodrama, ¿no? Claro. Donde muchos de los participantes de las escenas, después de trabajar lo que había pasado y estar emocionados por las identificaciones o las proyecciones puestas en juego con la escena de otro, terminaban muchas veces diciendo, qué bueno, yo nunca había actuado, ¿no? Lo tomaban como una experiencia artística cultural también, Claro. ¿no? Y era la puesta en escena de un trauma, de un evento traumático, ¿no? Con la técnica psicodramática. Bueno, acá en el intercambio pasaron el link, Karina Likovich pasó el link, cree que es el link, está en el chat grupal. Diego Venturini dice, excelente presentación Hermes, una experiencia realmente constructiva. El armado de la película deconstruyendo la mirada impuesta del agresor para que aparezca la mirada propia. Ojalá, coincide, se pudiera emplear la experiencia a otros espacios. ¿Querés decir algo más, Hermes? No, con relación al link, creo, yo después se los busco, pero creo que son dos links. Creo que está subido en 2 bloques de 15 minutos. Por eso habría que ver, hay una parte... ¿Y lo podés mandar? Sí, les mando mañana o esta noche el trabajo, esta noche de acá. Sí, por favor. Y el link. Bueno, no, a mí primero el agradecimiento por la escucha y los aportes de las experiencias de muchos de los compañeros, ¿no? Y los comentarios. Sí, lo que más angustia, por lo menos en lo personal, de todo esto es la dificultad para darle continuidad a las experiencias, ¿no? Mira. Siempre es un elemento angustiante, diría yo, en lo personal, ¿no? Porque siempre se está la sensación de que aunque la experiencia se repite, se está empezando. Y claro, el tema es encontrar de qué espacio darle continuidad cuando la propia creación de estos espacios está atado a intereses institucionales, concretos y temporarios, ¿no? La política de las universidades, ¿no? No sé, aquí, por ejemplo, en una de estas universidades habíamos desarrollado con los cubanos la cátedra iberoamericana sobre la niñez y su universo audiovisual, que tiene sede en La Habana, y después de eso, una coyuntura política de la institución tiró abajo todo el proyecto, porque la institución pretendía ganar dinero con el proyecto, ¿no? Entonces empezó a calcular... ¿Los cubanos pretendía ganar dinero? ¿Con los cubanos iba a ganar dinero?
No con los cubanos. Los cubanos pretendían ganar dinero con nosotros. Bueno. No, la universidad de acá pretendía vender el proyecto, comercializarlo con un sentido no de generar recursos para sostenerlo, sino que además de dar ganancia, ¿no? Lo cual, bueno, perdón. a la fractura, y los cubanos sacaron el proyecto acá y se fueron con el proyecto a Quito, ¿no? A Ecuador, vinculados a la comunidad religiosa que les dio amparo al proyecto, y allí se desarrolló hasta la muerte de Pablo Ramos, que era quien lo lideraba, ¿no? Esto, ¿no? Acá hay perdón, Hermes, un comentario de Dani Slucky. Recuerdo la película Diagnóstico Esperanza, filmada en una villa y distribuida parcialmente en el cine comercial. ¿Cómo se llama? Diagnóstico Esperanza. Diagnóstico Esperanza, sí. Ahora voy a buscar. Si alguien tiene el link y lo puede pasar. Sí. Está en YouTube. Sí. ¿Y en qué Es villa una- está hecha? No sé en cuál, pero la hemos visto, varios del colegio Sí, la sí. vieron. La dieron en el cine ese de Congreso, importante, ¿cómo se llama? Sí, ¿Cómo sí. es? En el Gomón, en el Gomón. El Gomón, Miramos, Ahí la vimos. al lado de nuestra sede. claro. Y, Nunca inaugurada. y fue filmada por un muchacho que vive en la villa con Sí, sí. personas. Es muy interesante. Es muy interesante, sí. Es una película de mediometraje. Sí, o O más más. largo. O Sí, más. sí. Voy a buscar. Bueno, no sé si querés decir algo más, Hermes. No, el agradecimiento. Como si fuera poco lo que dijiste, ¿no? Y lo que escribiste, porque lo quiero leer, todos lo queremos leer, porque el sustrato teórico que hay detrás de estas intervenciones es muy interesante. Hubiera querido mandárselos antes, pero estuve recortando y hasta la noche, y finalmente fue demasiado. Lo recorté al hablar, pero se los mando entre hoy y mañana para que lo Dale. podamos tener. El agradecimiento siempre, la verdad que la posibilidad de estar todos los jueves con ustedes conversando le da sentido a mi vida. Gracias. Qué lindo. Bueno, nos desmuteamos y le damos un merecidísimo aplauso. Gracias, Hermes. Muchísimas gracias. Gracias, Hermes. Muchas gracias. Muchas Por gracias. favor, Muy el trabajo, interesante.